Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio de este día, celebrando una vez más la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día queremos llegar hasta sus hogares a través de este mensaje que vamos a compartir en este día. Yo creo que es un privilegio el cual tengamos vida, no importando las situaciones que estamos pasando, pero damos gracias a Dios por todos aquellos y aquellas que todavía podemos tener la libertad de tener vida y poder comunicarnos los unos a los otros. Así que en este día vamos a traer este mensaje basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 10. Vamos a dar lectura a la palabra y si usted nos quiere seguir o escuchar, puede buscarlo si tiene una Biblia y si no, pues puede escucharlo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a darle las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, ir y dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Gracias por el testimonio fiel y verdadero, el cual tú has dejado como un guía para que nuestras vidas puedan ser guiadas por el camino correcto. En este momento, Padre Santo, yo te pido que esta palabra sea el complemento necesario para entender cada día más el propósito para el cual tú nos has dejado o nos has puesto aquí en este lugar, Señor. Bendice su palabra, bendice todos aquellos y aquellas hermanas que están en los diferentes lugares también compartiendo esta palabra, Padre Santo. Que seas tú, mi Dios, abriendo sus sentidos espirituales. Permite, oh Dios, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, la podamos atesorar y hacer nuestra. Y esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, amados hermanos, una vez más damos gracias a Dios por el privilegio de la vida. El tema de este sermón lo hemos titulado La tumba vacía. ¿Por qué la tumba vacía? Porque si nosotros leemos lo que dicen las Escrituras, la tumba quedó vacía. Jesús no está ahí. Así que compartíamos el viernes pasado algo acerca de la crucifixión,
cómo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él había dialogado y conversado con la gente, la que Él se relacionaba, no había dado algo o había dicho algo que no fuera cierto. Jesús ya les había hablado a sus discípulos y a la gente que esto era necesario que sucediera. Y tal como Él lo había explicado, todo esto fue tomando ese proceso, y ahora podemos decir y podemos dialogar que todo esto fue el plan de Dios para que tú y yo pudiéramos tener parte de su reino aún aquí en la tierra. Las escrituras dicen claramente que el día de reposo, cuando Jesús prometió que iba a resucitar, las mujeres iban al sepulcro a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué fueron las mujeres? Las escrituras no nos dicen. Quizás fueron enviadas por los discípulos. Los discípulos en estos momentos se encontraban aterrorizados, se encontraban atemorizados, porque como eran seguidores de Jesús y andaban con Jesús, ellos tenían miedo quizás de correr el mismo riesgo que Jesús. Así que de tal manera que ellos se encontraban escondidos. Pero estas mujeres quizás las enviaron para decir, bueno, ustedes pueden ir, a ustedes no la están buscando, a nosotros nos buscan. Y lo que sí puedo decirles, amados hermanos, es que todo este plan Dios ya lo tenía planeado. Hoy día podemos ver las escrituras, podemos ver todo como el Señor ha dejado en su palabra, y podemos ahora decir que estamos en victoria. Podemos decir que estamos en victoria porque todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue para darnos victoria a nosotros. Las mujeres quizás rumbo a la tumba irían pensando, irían dialogando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ver al cuerpo del Señor? Pero por lo que dicen las escrituras, hubo un gran terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Amados hermanos, en estos momentos yo puedo decirte que quizás hoy día nos encontramos en un lugar parecido. Nos podemos encontrar en una cueva, nos podemos encontrar en lo oscuro, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy día muchas estamos en situaciones en las cuales necesitamos que esa piedra se mueva para seguir nosotros adelante. ¿Cuál es la piedra que está enfrente de nosotros y no nos deja seguir adelante? Pueden ser muchos problemas, pueden ser enfermedad, pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones de trabajo, no lo sé. Y yo creo que como personas cada uno sabemos que en estos momentos nos encontramos mirando esa piedra y no podemos, y se nos hace imposible moverla para seguir adelante. Yo te puedo decir en este día que esa piedra va a ser removida solamente si tú le permites a nuestro Señor Jesucristo que remueva esa piedra. Sea cual sea la situación, Él ha vencido todos estos obstáculos y está en la mejor disposición para ayudarte a vencer sea cual sea el obstáculo que estás tú pasando. Dice las escrituras que las mujeres iban con temor. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo hoy con temor? ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo en este momento
que estamos asustados. Yo puedo decir que hay millones y millones de personas que están viviendo con temor y de una manera asustados por todo lo que está pasando. No importa cuál sea la situación en la cual te encuentres hoy día. Nuestro Señor Jesucristo, un día como hoy, resucitó para que tú y yo tuviéramos libertad y tuviéramos la expresión de traerle todas nuestras cargas, como lo veíamos el versículo que tomamos como base bíblica el miércoles de estudio. Jesús dijo: venid a mí y traer todas tus cargas que yo te haré descansar. Quizás muchas veces no le entregamos nuestras cargas al Señor y por eso estamos navegando. Bueno, todo esto el Señor ya había de alguna manera planificado cada paso que se llevó a cabo. El apóstol Pablo le escribió a los romanos en su carta, capítulo 4, versículo 25, dice: ¿Qué fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que fue entregado por causa de nuestro pecado. Dice las escrituras que Él se hizo pecado por nosotros para vencer el pecado. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere que la tengamos. La justificación significa prueba de la justicia de alguien. Alguien tenía que haber pagado este precio que tú y yo necesitábamos para tener justificación. Y todo esto lo hizo, amados hermanos, como se los he venido repitiendo, por amor a nosotros, por amor a todo que en Él crea. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante de Dios. De otra manera, no había una forma más fácil para nosotros llegar. Claro que Él dejó una ley a través de Moisés, y no son los 10 mandamientos como muchos decimos. Era una ley que tenía 613 leyes. O sea que era algo muy pesado para que el ser humano pudiera soportar o llevar. Así que eran pocos los que cumplían esta ley. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación libre con Él. El mismo apóstol Pablo, a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros podemos decir nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado, pero allí vemos que Él se hizo pecado para morir. Era algo que tenía que llevarse a cabo. Dice: pero las dádivas de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la misericordia de Dios, el amor incondicional de Dios, es la que nos hace aptos para llegar a Cristo Jesús. Porque Él resucitó un día como hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de resucitar el día que muramos, y resucitar ya no en esta tierra, sino resucitar en su reino que está en el cielo. La muerte es el enemigo de la humanidad. En el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, si la cifra de mortalidad es 100%, aquí no hay 90, 30, 40 o 50, la humanidad 100% va a experimentar este momento. No hay ser humano que vaya a quedar eternamente aquí en la tierra, así que todos vamos a llegar a este momento. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía detenerlo. La muerte era simplemente el proceso para purificar y completar lo que necesitaba hacer
para que usted y yo tuviéramos entrada a su reino. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte, porque después de la muerte lo que viene es la victoria. Y eso es para aquellos y aquellas que hemos entendido y hemos entregado nuestra vida al Señor y estamos seguros que el día que nosotros partamos de aquí, vamos a llegar al lugar que el Señor nos ha escogido. Porque si estamos haciendo lo que Él dejó, hay que vivir confiados que serviremos en la vida eterna. No tenemos por qué vivir atemorizados. No tenemos por qué vivir nosotros con temor. Porque no sabemos cuándo el Señor va a venir a nuestra vida. Y lo único que nosotros necesitamos es tener confianza. Tener confianza en Él y tener confianza en que Él ya venció todo esto. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado es la ley. Pero Dios, gracias porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que agradecer hoy día, que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente hoy cuando tenemos que celebrarla, tenemos que celebrarla siempre, tenemos que celebrarla todos los días. Tenemos que darle gracias a Dios siempre, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 8, dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esa es la situación que nosotros tenemos que vivir confiados que vamos a vivir con Él, porque esa es la promesa que Él dejó. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por fe. ¿Por qué por fe? Porque nosotros físicamente no hemos visto a Jesucristo, pero sabemos lo que dice su palabra y tenemos fe que un día vamos a estar en su gloria. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no nos ve como pecadores, sino porque Cristo ya nos ha justificado a través de ese acto que Él hizo. Él limpió todos nuestros pecados. Él limpió toda nuestra vida. Por esa sangre que derramó en esa cruz, usted y yo hemos sido lavados. Y dice su palabra que hemos sido comprados a precio de sangre. Y significa que hemos muerto con Él y vamos a vivir con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. A través de que Él resucitó al tercer día. Por eso usted y yo tenemos la confianza y la seguridad de que un día vamos a resucitar en el reino de los cielos. Un día como hoy, hace más de 2000 años que esto pasó. Y esto, amados hermanos, déjeme decirle que no es un cuento de hadas, no es un mito, esto es algo real. Porque si Dios hace salir el sol para buenos y para malos, Dios tiene el poder de cambiar a los buenos y a los malos. En el Salmo 16, capítulo 16, versículo 10 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. El rey David había entendido que su alma no iba a quedar en el sepulcro, que su alma iba a subir a lo santo. Dice: me darás a conocer las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud y gozo, y en tu diestra hay deleite para siempre. Así que en la presencia de Dios
siempre hay gozo y siempre hay paz. ¿Que vamos a pasar por momentos desagradables? Claro que vamos a pasar por momentos desagradables. ¿Que vamos a tener indiferencias los unos con los otros? Claro que no siempre vamos a salir de acuerdo, pero una cosa tenemos que tener en común, en que hemos creído en un Dios todopoderoso, que todo, aún lo que para nosotros ya no tiene remedio, el Señor ve todo lo contrario y ve todo lo posible. En el capítulo 2 de los Hechos, versículo 33, dice: así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven ahora. El apóstol Pedro, hablando a los judíos en aquel tiempo, hablando al pueblo en aquel tiempo, porque de alguna manera el pueblo tuvo que ver mucho en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No que el pueblo haya tenido la culpa, todos tuvimos la culpa, porque todos tenemos pecados. Claro que por una persona iba a ser entregado y eso le tocó a esta persona entregarlo. Por eso dice que a través de la promesa del Espíritu Santo, Él ahora tiene una comunión completa con nosotros. Porque cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, dice las Escrituras que Él viene y hace morada en nosotros. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó lo que había prometido, el Espíritu Santo, para comunicar su trabajo aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos mucho trabajo que hacer, amados hermanos. ¿Y quién lo va a hacer? Todos aquellos y aquellas que estén dispuestos a seguir el mensaje de Él y transmitir el mensaje de Él. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de todos aquellos que han decidido seguir su mandato. Todos aquellos que están dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Las nuevas del Evangelio. Cristo ayudará a su pueblo por el poder del Espíritu Santo, dando las fuerzas con convicción y la guía para vivir una vida agradable a Dios. Todo esto es parte del plan para ti y para mí. Quizás muchas veces nosotros no entendemos la situación o por qué pasa, por qué suceden tales cosas. Pero quizás es porque no le hemos preguntado a Dios. Quizás muchas de las cosas que estamos buscando, las preguntas o respuestas en otro lado, ¿por qué no le preguntamos a Dios? El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible. Claro que la palabra de Dios dice que nada corrupto va a entrar al reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que morir, tenía que revestirse de todo lo incorruptible para resucitar en un cuerpo celestial. Y por eso cada uno de nosotros vamos a pasar por ese proceso. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nada de lo que tenemos aquí, amados hermanos, nada de lo que poseemos aquí, pudiéramos tener todos los millones del mundo, todo el oro del mundo, todos los mejores lujos, pero nada de lo que tenemos aquí nos va a servir para vivir en la vida eterna. Así que lo que tenemos nosotros aquí es bueno para usarlo, para servirnos de ello, para vivir, pero para la vida eterna no nos va a ayudar para nada. Por eso dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando tú y yo hayamos pasado ese proceso, te podemos decir con gozo y con alegría: estamos en victoria. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que tener un compromiso con Él. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Muchas de las veces nos han mentido, nos han engañado y nos han dicho que por el simple hecho de ser bautizado en una iglesia tenemos parte en el cielo. Mira, amado hermano, esa es la mentira más grande que pueda haber escuchado. Porque nadie va a entrar al reino de los cielos si es que no toma una decisión propia. Jesús dijo claramente: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que todo lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una decisión hoy. No mañana, no el pasado, porque no lo sabemos. Pero si tú ya la has tomado, gloria a Dios. Sigue en ese camino, sigue buscando, porque vas en el camino correcto. Así que todos los que hemos creído en la resurrección tenemos una esperanza enorme, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Ahora tú y yo tenemos una entrada libre ante el reino de Dios por la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie te puede quitar. No hay una noticia mejor que su palabra es vida eterna. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído en el Evangelio, si tú has creído en la palabra de Dios, ten la seguridad y la certeza de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Ten la seguridad de que el día que tú partas de este mundo, llegarás a su presencia, porque Él ya tiene un lugar preparado para ti. Un día todos los humanos compareceremos ante el tribunal de Dios, y Él juzgará a todos los que hayamos, por todo lo que hayamos hecho mientras estamos aquí en este mundo. Los que no creen serán enviados al castigo eterno, y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra, que el que no va a heredar el reino de los cielos va a ser lanzado al lago de fuego. Los creyentes serán justificados delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes, obteniendo la corona de la vida. El Señor tiene una corona en el cielo para ti. Pero esa corona tenemos que ganarla aquí en la tierra. Esa corona tiene tu nombre. Esa corona tiene ya su destino ahí. Pero tenemos que ganarla aquí en la tierra. Hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de nuestros pecados. Todos hemos pecado. Y mientras estemos en este mundo, vamos a seguir pecando. Pero una cosa tenemos que hacer: cuando uno cometa un error, no se aleje del Señor, sino acérquese más a Él. Porque la gente hoy día tiende a que si comete un error, lo primero que se hace es alejarse del Señor, y lo que está haciendo es totalmente equivocado. Porque entre más te alejes del Señor, más estás siendo presa fácil para el enemigo. El enemigo no va a tener consideración de ti. El enemigo no va a tener misericordia de ti. Él te va a derrotar, te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar, te va a hacer padecer muchos dolores. En cuanto Jesús dice su palabra, que Él nos da paz y nos da gozo. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Jesús les dijo, el ángel le dijo a las mujeres, le dijo, mas el ángel respondió a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Por qué le dijo esto a las mujeres? Porque las mujeres iban con temor.
Iban con angustia, con desesperación. Y el ángel les dijo claramente, miren, no tengan miedo. No tengan miedo, el Señor ha resucitado y va adelante de ustedes. Ya les dijo dónde lo va a esperar. Jesús había hablado con sus seguidores, con sus discípulos, y les dijo, cuando yo resucite, nos vamos a tener una segunda cita en tal lado. Eso Jesús ya lo había dicho. Así que lo único que el ángel hizo fue declararles una vez más lo que él ya había dicho. Y no obstante así, cuando las mujeres iban de regreso, todavía quizás temblando, quizás todavía con temor, nuestro Señor Jesucristo se les aparece y les dice, ¿por qué tienen temor? Y cuando ellas lo miraron, dice que lo adoraron. Y Él les dijo, vayan y díganle a mis hermanos que yo los espero en tal parte. Amados hermanos, ¿dónde es donde tú estás esperando al Señor? ¿O qué es lo que tú estás esperando para seguir al Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo en este momento para buscar del Señor? Quizás puedas ver los problemas como esa piedra grande que las mujeres pensaban, ¿cómo la vamos a remover? ¿Cómo la vamos a quitar? Déjame decirte que esa piedra se quita solamente con el poder de la palabra de Dios. Jesús dijo claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy el que tiene el control de dominar la muerte y de dominar la vida. Tú tomas la decisión, ¿quieres la muerte o quieres la vida? Y dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y la pregunta es, al terminar el versículo 26, dice, ¿crees esto? Y yo te pregunto en este día, ¿tú crees esta palabra? Yo sí la creo. Así que si tú has creído en que Jesús es el único que murió y resucitó, tendrás vida eterna. Si tú estás tambaleando si crees o no crees, déjame decirte que es tiempo de que creas. Porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuenta y vamos a tener que pasar por este mismo proceso. Pero damos gracias a Dios porque Él venció la muerte y porque Él está en victoria. Tú y yo somos más que vencedores. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este mensaje te haya llegado y voy a orar por ti, amén. Señor Dios y Padre Santo, te doy gracias. Gracias por el mensaje, Padre Santo, por tu palabra. Que cada uno, mi Dios, de los que hemos escuchado este mensaje, Señor, seamos aptos de nuestros pecados. Estemos seguros de que no hay pecado que va a detenernos y nos va a desviar de la mirada de Cristo Jesús. Que no importa, Padre Santo, la situación en la cual estemos pasando, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús reprendemos toda epidemia que está pasando, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús declaramos sanidad sobre todos aquellos y aquellas que están siendo infectados por esta epidemia, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanación y salvación sobre nuestras vidas y sobre aquellos que todavía no hemos sido tocados por esta epidemia, Padre Santo. Cuida tu pueblo, bendice tu pueblo, guíalo por el camino del bien y que todo esto se haga en el nombre de tu Hijo Jesús, quien resucitó y vive, porque tú eres el único que puede dar la vida eterna. Y esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.